Saludos amigos a otro video de Alchemy Stars. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de analizar al personaje de Kia. Ella también forma parte de la Unión Courier, que son los servicios de mensajería, pero ella es una novata, por lo tanto apenas está aprendiendo pues cómo está funcionando el trabajo de mensajería. Sin embargo, nosotros venimos a ver cómo funciona su set de habilidades, qué tan recomendable es porque es un personaje de 5 estrellas, entonces si sale en algún momento pues si valdría la pena invertirle recursos para que se integre a sus equipos. Entonces vamos a analizar todo eso. Kia es una francotiradora de 5 estrellas de atributo trueno y subatributo bosque, que tiene un ataque máximo de 3183, defensa de 1125 y vitalidad de 9611. En cuanto a su set de habilidades, en la habilidad activa que se llama Corre Kia Corre, viene acompañada de dos y ambas son de teletransportación. La primera funciona así: se teletransporta a cualquier posición en 12 casillas en forma de cruz y el cooldown de la habilidad tan solo es de 0 rondas, entonces la podemos estar utilizando constantemente. Y la segunda habilidad solamente se va a poder activar cuando acumulemos un mínimo de 5 marcas de Kia Power, pero ojo, esto de las 5 marcas solamente va a estar disponible cuando le saquemos la primera copia al personaje de Kia, porque de lo contrario entonces si no tenemos su primera copia nos va a pedir 10 marcas. Entonces es recomendable que si le sacamos la primera copia para que podamos utilizar esta segunda habilidad lo más pronto posible. Y funciona de la siguiente manera: va a seleccionar a un enemigo en el campo de batalla y se va a teletransportar al lado de él en un cúmulo alrededor. No podemos escoger exactamente en qué casilla se va a colocar, eso sería al azar, y este cooldown de habilidad es de 2 rondas. Como lo habrán notado, como tal su habilidad solo se teletransporta y no genera daño, pero el equipamiento sí que nos va a permitir que Kia pueda generar más daño conforme va utilizando su habilidad. En cuanto al combo en cadena que se llama Expreso de Ventisca, pues es de lo más básico. En el combo de 4 va a infligir 150% de daño a los 2 enemigos más cercanos, y en el combo de 9 también 150% de daño pero a 3 enemigos más cercanos, y en el combo de 13 igual la misma cantidad de daño pero va a atacar a 4 enemigos más cercanos. Entonces pues tal vez no tengamos otros atributos, pero por lo menos tenemos alcance para atacar a varios enemigos. Y finalmente el equipamiento que se llama Ataque Guiado pues va a ser el que nos va a sacar el máximo provecho a Kia en cuanto a sus habilidades y a generar el daño, porque funciona de la siguiente manera: cuando el equipo usa una teletransportación con una habilidad activa, ella va a poder infligir 130% de daño al enemigo con el menor HP que esté en un cúmulo alrededor de nosotros. Entonces es importante que tengamos enemigos a esa distancia, porque además de eso va a poder ganar una marca de Kia Power. Entonces esta es la manera en la que puede ganar estas marcas para que desbloquee su segunda habilidad. Pero si la habilidad de teletransportación que se usa es la de Kia, pues entonces el daño aumenta en un 60% y cada marca de Kia Power que tenga en ese momento va a aumentar el daño en un 5%. Las marcas no desaparecen en ningún momento, se van acumulando y se quedan a lo largo de toda la batalla. Entonces es importante que Kia esté acompañado pues de personajes que se teletransporten para que justamente pueda estar generando daño cada vez que se usan ese tipo de habilidades. Entonces ya vimos la descripción de cada una de sus habilidades y es momento de verla en acción ya en el campo de batalla. Listo, pues ya estamos aquí para probar las habilidades de Kia y vamos a hacerlo rápidamente. De entrada Turtok ya nos da 4 de las marcas que necesita, bueno, que tiene ahí disponibles, y necesitamos 5 para que se pueda desbloquear su segunda habilidad. Pero vamos a verlo rápidamente y viene acompañada pues de la Unión Courier, que tienen habilidades de teletransportación, para que veamos cómo funciona el equipamiento. Como ustedes saben, la habilidad de Kia, la primera, que solamente es de cooldown de 0 rondas, se puede teletransportar en cualquier posición en forma de cruz, digamos un máximo de 3 casillas alrededor. Entonces vamos a utilizar aquí y lo que quiero que vean es que cada vez que Kia se teletransporta con su habilidad activa y si hay un enemigo en un cúmulo alrededor, es decir, una casilla alrededor de ella, va a poder generarle daño con el equipamiento. Ese daño es del equipamiento, no de la habilidad, para que no lo confundan. De esa manera también, aparte de hacer daño, generamos una marca más, que es la que nos permite desbloquear la segunda habilidad de Kia. Entonces la segunda habilidad va a aparecer en esta sección y tiene un cooldown de 2 rondas. Esta sí no la podemos utilizar constantemente, pero bueno, pues se entiende
defiende porque es la que tal vez tiene más impacto, y esta la que nos permite es que nos vamos a poder teletransportar junto a un enemigo, el que esté en el campo de batalla, pero no podemos seleccionar en qué parte. Por ejemplo, si yo selecciono aquí, yo no puedo seleccionar que se va a teletransportar acá. Si selecciono aquí, yo tampoco puedo seleccionar aquí. Y de la misma manera, bueno, ya va como que el juego interpretando en qué manera nos va a colocar. Sin embargo, también va a funcionar de la misma manera. No va a generar daño, pero como vamos a estar teletransportándonos en un cúmulo alrededor, ese fue el daño que el equipamiento le hizo, ¿no? Entonces, así es como funcionan el equipamiento y las habilidades de Kia. Entonces, cuando tenemos personajes de teletransportación, por ejemplo, cuando los colocamos ay, perdón, en una casilla alrededor del enemigo, siempre le va a estar generando daño. Esa habilidad, ese daño es siempre del equipamiento de Kia. Si hay otro personaje que hiciera un daño en la teletransportación, también sería un daño adicional. Pero por ejemplo, si nos teletransportamos con ella en esta parte, vemos que como no hace daño y no hay enemigos alrededor en un cúmulo, entonces no se activa el equipamiento de Kia. Entonces es importante que Kia siempre se esté teletransportando lo más cercano posible a los enemigos, para que de esa manera pueda infligirles el mayor daño posible pues a cada una de las unidades. Y prácticamente es como funciona Kia. ¿Cómo se puede utilizar? Pues prácticamente se tiene que utilizar de esa manera, ¿no? Hay que buscar teletransportación y que justamente la teletransportación esté pegadito a los enemigos, para que de esa manera el equipamiento se active constantemente y ese daño adicional lo podamos estar aprovechando con los personajes de teletransportación, con otros personajes así que se vayan moviendo. Y por ejemplo, aquí me voy a volver a teletransportar. Ahí está, me voy a volver a teletransportar, digamos, a lo mejor en este apartado, para que sigamos haciéndole daño a este enemigo. Y prácticamente es como funciona. Parecerá no ser mucho, pero si se aprovecha con personajes, por ejemplo, como Jeria, que se teletransporta constantemente, podría estarse aprovechando de una mejor manera las habilidades de Kia. Entonces creo que es un personaje muy interesante, me hace muy versátil, y yo creo que la importancia que tiene este personaje es que le da la oportunidad de que otros personajes se puedan integrar a otro tipo de equipos utilizando otro tipo de dinámica, y que Kia lo pueda aprovechar para generar daño. Entonces yo creo que ya hemos visto lo necesario por parte del personaje y es momento de llegar a las conclusiones. Es un personaje por el que vale la pena invertirle recursos, porque es un 5 estrellas y generalmente nunca vamos por 5 estrellas, pero podría salirles en cualquier momento, y de esa manera determinar pues si valió la pena o no tenerla ahí, o dejarla en espera para ayudarlo a los equipos. Bueno, de entrada en la tier list japonesa pues está en rango A sin mejorar sus habilidades, pero una vez mejora su primera habilidad ya la posiciona en un rango tipo S, y si mejoramos su habilidad 2 veces también se va a quedar en el S. ¿Por qué? Kia tiene un muy buen alcance con su combo en cadena, eso nadie se lo discute. Su habilidad de teletransportación puede ser muy útil porque solamente es de 0 rondas, lo cual nos estaría permitiendo pues posicionarnos de una mejor manera en el campo de batalla. Pero lo segundo más importante es justamente que le saca provecho a la teletransportación, así como lo hace Jeria, tal vez de una manera diferente y con un menor daño, pero justamente si se combina con personajes como Jeria y como los otros dos convertidores de la Unión Courier que vimos, también puede ser Naroxel, una Felici, pues es un daño adicional que siempre vamos a tener a nuestro favor. Ahora, la cosa es que siempre vamos a tener que estarnos teletransportando junto a un enemigo, porque de lo contrario no se va a poder activar el equipamiento ni generarle las marcas a Kia para que pueda desbloquear su segunda habilidad. Sin embargo, ya se ha visto en acción en equipos así como que experimentales, incluso multicolor, y realmente es un personaje que le saca mucho provecho a otros personajes. Yo creo que por eso está en rango S, porque le permite sacar de la banca a muchos otros personajes. A lo mejor no para un equipo principal, pero sí para un equipo adicional, para estar aprovechando, aunque vengan con personajes de bajas estadísticas, que sean personajes de 3 estrellas, les puede sacar provecho, porque al final del día el daño que genera es con el equipamiento de Kia, no con la base de ataque de los personajes de 3 estrellas. Entonces, si se sabe aprovechar correctamente, es una unidad que le puede generar mucho daño a ese tipo de equipos con teletransportación. Entonces, sabiéndolo utilizar correctamente,
Sí, es un personaje que creo que su máxima importancia es justamente eso, ¿no? Que ayuda a que podamos utilizar otro tipo de unidades en una forma de juego diferente que han venido estos dos personajes, Jeria y Kia. Entonces yo creo que esa es su importancia, que Turtok acaba de darnos un nuevo modo de juego muy viable, muy interesante, que se puede aprovechar con este tipo de personajes. Entonces no serán de lo más roto, pero ya es otra manera de jugar, algo que tal vez estábamos pidiendo desde hace un buen ratito, porque generalmente pues las dinámicas de los equipos tienden a ser las mismas, a veces hay unas pequeñas variantes, pero creo que ahorita la teletransportación es muy divertida con esos dos personajes, no importa cuál de los dos tengas, porque son viables. Eso es importante, porque de esa manera vamos a poder afrontar los niveles de otro tipo de diversión, digámoslo así. Entonces, amigos, sin más por el momento, sí se lo recomiendo que la suban por lo menos a Ascensión 3 nivel 1. Yo creo que ahí estaría perfecto, equipamiento nivel 10. Y yo creo que por lo menos ahí ya la pueden empezar a aprovechar y experimentar con sus teletransportadores que tienen, si realmente es factible hacer un equipo para generar daño, justamente estar entrando, brincando y brincando entre los enemigos. Entonces, sin más por el momento, yo me despido deseándoles buen día, buena noche y nos veremos en próximos videos. Hasta luego.